Sanó enfermos ya sea de la vista, paralíticos, endemoniados, expulsó demoniados, leprosos, resucitó muertos, hizo muchos milagros. Y hoy le voy a hablar de un milagro más del Señor Jesucristo. Todos tienen la espectacularidad del milagro en sí mismo, del poder de Dios para hacer milagros a las personas. Y versículos de la Biblia que se encuentran en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 5 al 10 en principio. Y después estaré leyendo Mateo 8:13, o sea, un poquito más adelante. Dice la palabra del Señor. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel se ha hallado tanta fe. Y en el versículo 13 dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Este es uno de los milagros más de nuestro Señor Jesucristo, que ya decir la palabra milagro ya nos dice la potencia de su autoridad, de su poder para sanar a los enfermos. En todos los milagros que el Señor Jesucristo tiene por común denominador la autoridad del Señor Jesucristo y la fe de las personas para que puedan, y la petición para que pueda Jesús hacer el milagro, porque Él siempre está pensando en hacer el bien a la humanidad. Pero si tenemos que rescatar algo distinto en este pasaje bíblico, es en primer lugar, él rescata la fe del centurión, que tenía muchísima fe, y para darle celos a su discípulo dijo: no he hallado tanta fe en Israel como en este. Pero sabemos que Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Él sabía de la profesión que tenía este centurión, que era un militar, que cuando él daba las órdenes, sus soldados tenían que obedecerle, porque el incumplimiento de esa orden llevaba castigo. Inclusive algún castigo eran hasta la muerte. Así que él sabía de la autoridad y reconocía en Jesús esa autoridad, ese poder para sanar a las personas. Sabía que Él era el Hijo de Dios, que podía darle una solución a su problema. Pero la nota distinta que tiene este versículo, además, en comparación con todos los otros milagros mencionados en la Biblia, es que Él sanó a la distancia. Es decir, no tuvo la necesidad de que la persona enferma estuviera con Él en un espacio en común, que no esté al lado de Él la persona enferma para poder sanarlo. Es decir, que ni siquiera necesitó tocarlo y ni siquiera tuvo la necesidad de verlo. Él pudo sanar a la distancia. Eso también marca este versículo de la palabra del Señor, pero lo que yo quiero remarcar es otra cosa. Vemos que el centurión dijo: di la palabra, pero la pregunta es, y es el tema que tiene este sermón, que lleva por tema di la palabra. La pregunta es: ¿quién dijo la palabra?
¿Lo dijo el centurión o lo dijo el Señor Jesucristo? Para dar un poco más de luz a este mensaje, recordé un pasaje que dice: creí, por lo cual hablé. Eso está en 2 Corintios 4:13, donde el apóstol dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pero hace mención, dice, como está escrito, dice. Ya estaba escrito este mensaje en otro lugar de la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Salmo, para ser más exacto, capítulo 116, versículo 10, que dice: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Entonces, dice que estaba afligido en gran manera, pero él creyó y habló y pidió salvación. Así que, hermanos, podemos ver con esta información que le acabo de mencionar, que el centurión, al decir di la palabra, que aparte estuvo provocado por el Señor Jesucristo, porque él siendo omnisciente, sabiendo la calidad de militar que tenía, la fe que tenía el centurión y la condición en que estaba su siervo, él dijo: yo voy a tu casa y entraré y lo sanaré. Pero él dijo: no, di la palabra. Provocó una actitud en el centurión para que él diga: di la palabra. Aparte le rogó, dice que comienza en el versículo que el centurión rogándole, dice: Señor mío, le comentó el problema y solamente pidió que diga la palabra. Pero al decir di la palabra, él mismo estaba diciendo la palabra que el Señor Jesucristo estaba esperando que diga. Es decir, la nueva interpretación que hacemos, que Dios nos está planteando, es que nosotros tenemos que decir la palabra, porque Él ya dijo la palabra, o sea, Él es fiel, Él ya dijo una palabra y la va a cumplir. La palabra de Él ya estaba dicha. Entonces, verdaderamente, el que dijo la palabra fue el centurión. Pero, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué significa que nosotros tenemos que decir la palabra? Significa, en un primer lugar, podríamos decir, si nos ponemos del lado de Dios, ¿qué espera que nosotros digamos? En primer lugar, si estás escuchando por primera vez el mensaje de Dios o querés acercarte a Dios, lo primero que tenés que hacer es confesar que Jesús es el Señor, porque si creíste en el corazón, tenés que confesarlo con tu boca. De esa manera vas a ser hijo de Dios y vas a tener confianza para pedir, para decir la palabra que necesitas ante un problema, ante una necesidad. La segunda cuestión es que debemos, una manera más de interpretar di la palabra es que nosotros tenemos que anunciar sus virtudes, las buenas nuevas. Fuimos llamados de las tinieblas hacia su luz admirable para anunciar las buenas nuevas de Jesús, para anunciar sus virtudes. En tercer lugar, tenemos que ser agradecidos por todo lo que tenemos, por la ropa, por la comida, por el techo. Tenemos que ser agradecidos por todos los beneficios que Dios nos da día a día, por su misericordia, por su amor, por su salvación. Y en cuarto lugar, ya podemos especificar un poco nuestra necesidad. Él te está diciendo, Jesús dice, di la palabra que estás necesitando, esa palabra que puede solucionar tu problema, tu necesidad, ya sea un problema sentimental, por ahí estás solo, necesitas un compañero, un novio, un esposo, puede ser un problema económico, estás necesitando un bien económico, estás necesitando un lugar donde vivir, una casa, un auto,
estás necesitando el pan de cada día, di la palabra. Pide al Señor que Él es nuestro pronto socorro y nuestro pronto auxilio. Puede ser un problema de salud, una enfermedad. El Señor Jesucristo te dice, di la palabra que estás necesitando por tu enfermedad, por tu salud, para que el Señor salga a tu encuentro haciendo un milagro, porque Él sabe la fe que tenés en tu corazón y que tiene que manifestarse con tu boca diciendo la palabra que Él espera que diga. Puede ser espiritual, estás queriendo revelación de un pasaje bíblico, estás queriendo aumentar de nivel espiritual, estás queriendo la llanura del Espíritu Santo, tendrás que decir la palabra que Dios espera que diga, pedir la llanura del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, para llevar adelante la obra del Señor, para avivar en medio de estos tiempos. También di la palabra significa que nosotros también la damos realizando alabanzas. Él es el objeto de nuestra adoración, Él nos creó a nosotros para que la adoremos. Di la palabra también entra en el concepto de la oración, de la predicación. Nosotros decimos la palabra cada vez que oramos, cada vez que pedimos, y también por medio de la predicación nosotros estamos dando la palabra que una vez Dios nos la dio. Creemos en nuestro corazón y damos la palabra de Él. Estamos diciendo la palabra que Él quiere que diga, porque el llamado hace que nosotros respondamos anunciando sus virtudes, lo que Él quiere para su pueblo. No es que la competencia sea del predicador, sino que la competencia es de Dios para otorgar la palabra, para darla a conocer. Otra mención a di la palabra puede ser el perdón. No es que puede ser, es el perdón. Debemos decir la palabra mediante el perdón. Tenemos que perdonar a nuestros hermanos, a los que nos ofenden, para que el Señor perdone nuestras ofensas, perdone nuestros pecados. Él espera que nosotros digamos esa palabra de perdón hacia alguna persona. Usted sabrá en su corazón si ha ofendido a alguien. Entonces, generalmente, decir la palabra la debemos. El Señor Jesucristo dice que nosotros es la que debemos decir la palabra, ya sea en oraciones, peticiones, alabanza, en agradecimiento, en un amén. Y hay versículos que respaldan esto que estoy diciendo. Dice Salmo 102, versículo 17. Habrá considerado la oración de los desválidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Como dije recién, Salmo 102, versículo 17. También dice, por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11, 24. También en 1 Timoteo capítulo 2, desde el versículo 1 dice, exhorto ante todo que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo capítulo 2, del versículo 2 al 4. Así que, hermanos, tenemos que decir la palabra, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Esto está en Mateo 2, capítulo 12, versículo 34. El centurión tenía en su corazón, creía en el Señor Jesucristo que podía sanar a su siervo, y por lo tanto habló su boca. Lo que tenía en su corazón habló su boca. Así también la palabra dice también que creí, por lo cual hablé. Así que nosotros también creemos y por lo cual también hablamos.
Por eso el Señor Jesucristo nos exhorta a nosotros a decir la palabra, a pedir por todos los hombres para que sean salvos. Él no hace acepción de personas, sean reyes, sean cualquier tipo de persona. Nosotros debemos decir la palabra, anunciar sus virtudes, orar por ellos, sanar a los enfermos, porque esa es la voluntad de Dios, para que todos procedan a la salvación y a tener una vida plena. Esta es la palabra que el Señor me ha dado y la comparto con ustedes, porque es al pueblo de Dios, es a ti que me estás escuchando, este mensaje que ves viene de parte de Dios para tu vida. Que este mensaje tenga el espíritu y tenga la vida y que provoque en ti esos efectos para que puedas encontrar a Dios y para que te puedas acercar día a día a su presencia, para poder llegar a su corazón. Desde ya damos gracias a Dios por este mensaje y en este momento bendigo tu vida, y este es el mensaje que Dios tiene para ti y quiere que la hagas suya, para que estés día a día más cerca de Él, para que lo puedas conocer, para que sepas que Él tiene pensamiento de bien y de paz para tu vida. Desde ya, bendiciones y que Dios lo cuide y lo guarde en estos tiempos difíciles. Bendiciones, hermanos.